Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Yo soy Javier González y como siempre vamos a hablar de narrativa, de tramas. Y como sabéis, por las semanas anteriores, no todas las tramas están siempre en las páginas de un libro. Gracias a PlayStation y a Capcom he podido probar algunas novedades del mercado de los videojuegos que también tienen muchas historias que contarnos muy interesantes. Así que hoy vamos a abrir el programa con el radar cubriendo Pragmata. No sé si habéis oído hablar de ello, pero vengo a contaros en la máxima profundidad posible, sin spoilers, de qué trata. En los cotilleos vamos a hablar de un videojuego único en el mercado, que por suerte me ha podido llegar gracias a los amigos de Nakama Games. Y luego en las recomendaciones os voy a dar algún adelanto de los videojuegos que van a entrar a finales de abril y a principios finales de mayo para que podáis tener muchas más tramas de las que poder hablar con vuestros amigos y familiares. En el radar tenemos que hablar de la novedad de Capcom, y es que estaba un poco escéptico respecto a Pragmata. Sabemos que el mercado, tanto literario como del cine, como de los videojuegos, está completamente lleno del tema de la ciencia ficción. Hay un montón de aventuras en el espacio que parecía que habían pasado de moda, pero no, han vuelto con mucha más fuerza. Si recordáis, semanas anteriores hemos hablado de Hail Mary, tanto el libro como la adaptación cinematográfica, que ha tenido un boom asombroso, entre tantas otras, porque también hemos visto libros que nos traen autores españoles sobre también la profundidad y la inmensidad del espacio. Pero es que en el mercado de los videojuegos, aparte de Starfield, que es un remake de un videojuego que ya jugamos hace muchos años y que ha funcionado muy bien, teníamos Pragmata. ¿Qué es Pragmata? ¿Qué nombre tan raro? Y se queda en la lengua con mucha facilidad, como para que podamos recordarlo y poder hablar de ello. Yo veía un póster con un robot y una muchacha a sus espaldas y digo, a ver qué es esto. Era todo lo contrario de lo que yo me imaginaba. Es un hombre humano que lleva un robot a la espalda. La niña es un robot. En realidad no es un robot como tal, porque incluso él la define como un robot con inteligencia artificial y ella le corrige muchas veces. Estoy encantado. No me lo he podido terminar todavía, llevo poquito de juego, pero confío en terminármelo muy pronto porque estoy completamente obsesionado. Como aventura espacial, evidentemente sucede fuera de la Tierra. En este caso en la Luna. Hay una base en la Luna donde ha ocurrido algo y unos cuantos astronautas han sido enviados allí para poder hacer una reparación, como el que lleva el coche al mecánico, pero en versión lunar. ¿Qué ocurre? Que llegan 4 astronautas, así es como abre la historia, no hay ningún spoiler, y ocurre algo que deja a uno de esos astronautas completamente solo en una base aparentemente abandonada, donde la inteligencia artificial que rige toda la Luna, digamos que está un poco a la defensiva. Entre toda esta historia se encuentra a este robot niña, por llamarlo de alguna manera, llamada Diana, que le intenta ayudar a descubrir qué leches está pasando en esa base lunar. El protagonista se llama Hugh, ella Diana, y tienen un vínculo desde muy al principio del juego que es absolutamente encantador. No sé qué le pasa a Capcom, pero está completamente obsesionado con convertirnos en padres. Si ya Resident Evil era una historia que nos intentaba incentivar de alguna manera a proteger a esa niña pequeña, en Resident Evil en la última entrega, estoy hablando de todo eso, en Pragmata tenemos como un sentimiento de protección hacia una niña que es prácticamente una inteligencia artificial tremendamente fuerte, un padre simulator, que es como lo llaman en las redes sociales. La trama gira en torno a esta aventura en la que niño y padre simulado tienen que ver qué está pasando en esa base lunar y volver a la Tierra en la medida de lo posible. Entre todo eso sucede que la historia da no uno, sino 52 giros, que hace muy cómodos gracias a que podemos volver a una base de seguridad cada pocos metros para poder enfrentarnos a los múltiples peligros que hay en esta base lunar. Un mundo que está muy guiado, tipo Uncharted, pero que da una sensación de mundo abierto bastante interesante, con un sistema de combate completamente novedoso que nos sumerge en la historia de una manera completamente nueva. Pero como aquí hablamos de tramas, voy a añadir que hay muchos fragmentos repartidos por todos los mapas en los que cuentan qué ha pasado con esos operarios de la Luna que ahora mismo no están. Y vas descubriendo la historia conforme vas leyendo esos fragmentos. Tiene una innegable base en los Final Fantasy y en los Resident Evil, por una comparativa tremendamente evidente, pero a su vez es algo único. Yo no había visto una historia, que ya estaba muy comido el tema del espacio, tan única como esta y que te llegue al corazón de una manera tan constante. Porque no es que tenga dos detalles monos, es que estás enamorado de la niña y de Hugh todo el rato mientras estás jugando. En el radar sí que os recomendaría a título personal, si tenéis intención de meteros en un videojuego nuevo, este es el vuestro porque no es parecido a nada que hayáis visto a nivel de trama últimamente o quizá nunca. Es bastante único dentro del mercado y yo diría que es candidato a los Game of the Year. Dentro de muy poquito sabremos un poquito más sobre esto.
En los cotilleos, en este caso de videojuegos, os traigo una noticia que es bastante desconocida y que me gustaría que se hiciera viral en algún momento. No a título personal, sino por lo que implica. Y me vais a entender muy bien cuando os diga en qué consiste. Nakama Games, que es un estudio indie español maravilloso, ya nos ha traído algunos títulos muy divertidos, como Babel Ghost Remake o Jamboy. Es un videojuego de plataformas, en este caso, en el que eres un tarrito de mermelada súper divertido. Pero no se han quedado en algo como eso. Han desarrollado un videojuego llamado Coloratura, no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí, que es único. Yo no he visto nada parecido en el mercado. Si lo habéis visto, por favor, decidme referencias. Porque el protagonista eres tú y estás completamente ciego. Es decir, es el primer videojuego que yo he visto en el que no ves y te vas guiando por sonidos. La protagonista, en este caso a la que interpretas tú como jugador, es una música. Es una persona que se dedica a hacer música y que por vicisitudes de la vida se ha quedado sin poder ver. Entonces tienes que aprender a manejarte como una persona ciega, pero sin haberlo sido antes, como te podría pasar en la vida real, y te vas manejando entre sonidos habituales. Por ejemplo, si pasas por el mismo perro varias veces, ya lo reconoces por el ladrido. Si pasas por una tapa de alcantarilla, el siseo del aire sale de una manera concreta y te vas ubicando por esos sonidos. No porque haya un radar, un mapa, no ves nada, te vas guiando por sonidos. Me parece súper único. Y dirás, Javi, ¿y cómo me puedo yo guiar en esta historia? ¿Cómo sé a dónde voy? Porque hay una campanita. ¿Sabéis los que jugáis a videojuegos que el destino normalmente te lo marca una pompita? En este caso es una campanita que va sonando más lejos o más cerca conforme te vas moviendo. Me parece algo completamente único, es una historia preciosa por lo que he podido, iba a decir ver, pero en este caso no podría, por lo que he podido descubrir gracias a Nakama Games, y creo que han hecho un trabajo que merece ser viralizado por todas partes, no solo por lo inclusivo del videojuego, gracias a que personas completamente ciegas ya lo han estado jugando, no solo como beta tester, sino como algo más, y han podido disfrutar muchos de ellos y muchas de ellas por primera vez de un videojuego gracias al increíble trabajo de estas 16 o 18 personas, ya que el estudio está en crecimiento y no lleva tanto tiempo haciendo videojuegos como para el crecimiento tan rápido que están teniendo. Y recordemos que estudios de apenas 20-30 personas han desarrollado videojuegos ganadores del GOTY como Expedition 33. Hay muchas historias dentro de todos estos videojuegos y equipos muy pequeños que tienen cosas grandes que hacer. En este caso yo apoyo mucho a Nakama Games porque son increíblemente inclusivos con este juego, son muy inteligentes y han hecho algo con un mimo que no he visto en ningún otro videojuego antes de este estilo. En las recomendaciones vamos a hablar de 3 videojuegos que están por venir durante los próximos días o casi un mes. Y tenemos 3 muy interesantes. El primero es Saros, que por horario saldrá mañana, 30 de abril. Y no puedo contaros mucho de la historia porque hay mucho secretismo en torno a este videojuego, pero sí que os voy a contar que viene de Returnal. No sé si lo habéis podido jugar, pero es una locura. También estamos ambientados en el espacio, como nos pasaba con Pragmata, que hemos hablado hace un segundo. Y tenemos a un protagonista que a mí me vuelve completamente loco. El nombre del actor de doblaje es Rahul, que es conocido por series como Midnight Mass o Misa de Medianoche, iZombie, e incluso es uno de los protagonistas de la caída de la casa Asher. Es un hombre muy versátil que ha podido poner voz al protagonista de Saros y que recoge en toda esta historia el legado del otro videojuego. Entonces volvemos a tener una aventura en el espacio de algo que ya sabemos que funciona y donde también vamos a tener mucha acción y una historia bastante interesante hasta donde me dejan contaros en este momento la gente de PlayStation. En la segunda recomendación, aquí hablo ya de fetiche absoluto, no he podido probarlo todavía porque nadie tiene acceso de momento, pero no es la primera vez que tenemos un acceso a un videojuego de 007 y sí que hay una diferencia con este videojuego. Es la primera vez que tenemos a un nuevo Bond. Los videojuegos que hemos tenido anteriores recogían a lo mejor adaptaciones de películas al videojuego y ya sabemos que la historia de Bond es siempre algo bueno, es como poner un Misión Imposible o algo por el estilo. Es un fetiche para la historia de los videojuegos y para la historia del cine. En este caso tenemos a un Bond muy joven, se entiende que es un primer caso ya que se llama First Light, la primera luz, y es cuando vemos cómo este primer Bond asume su primer caso. Hay mucha sonrisa torcida, hay mucha inexperiencia dentro de este Bond, pero mucha seguridad en sí mismo, y todavía queda por ver si vamos a tener un estilo de videojuego más Hitman, que sería algo de infiltración, o si vamos a tener algo tipo Uncharted, que es una historia donde la narrativa es mucho más fuerte quizá que la jugabilidad en muchos casos, pero es muy cómoda a la hora de coger un mando si eres bastante inexperto en los videojuegos, como les pasa a algunas personas, ¿no? Creo que me lo voy a pasar pipísima. Han sacado un mando conmemorativo con respecto a este videojuego
videojuego que yo no tengo todavía, pero estoy valorando seriamente coger porque es absolutamente precioso y estoy deseando meterme en la piel del nuevo James Bond y ver qué historia nos va a contar. Cuando creemos que ya tenemos suficientes historias contadas de James Bond, ya no sé cuántos van, desde Roger Moore cuánto han pasado, ¿no? Tenemos casi más que Doctor Who, pero no nos cansamos y queremos más y más James Bond. Y esto es lo que nos está dando PlayStation en este mes. Muchas gracias por eso. En la última recomendación tengo que deciros, y me la he dejado para el final porque aquí habla mi niño interior y exterior en la mayoría de los casos, pero nos llega Lego Batman. Y dirás, joder, Javi, si es que ya hemos tenido muchos Lego Batman, sí, ¿cómo esperan que esto siga triunfando? Porque aquí han hecho una cosa muy inteligente, y es que la gente de Warner ha decidido sacar un nuevo Lego Batman, pero ambientado en todas las películas, recogidas dentro del mundo de Lego en un único videojuego de mundo abierto. Entonces, vamos a poder rememorar todo lo que ya hemos disfrutado en las películas y en otros videojuegos, pero con una nueva forma visual, digamos, de verlo. Porque incluso tenemos el nuevo Batman, el de Pattinson, y tenemos muchas referencias ocultas, es un juego escandalosamente divertido como todos los de Lego, y vamos a poder redisfrutar de Batman de una manera completamente nueva, que a la vez también es un pelín oscura dentro de la temática cómica de los videojuegos de Lego. En este caso, creo que sale a finales de mayo, si no recuerdo mal, y tampoco lo he podido probar todavía, pero por las capturas de pantalla, por los pocos vídeos que han sido volcados, que os animo a ver en canales como Instagram o YouTube, vais a ver que es maravillosamente divertido en cuanto a los diálogos de los secundarios, ¿no? Los matones que están hablando de fondo, el cómo tú puedes acechar durante la noche, pero a la vez pues hay cosas que están pasando, como una vecina que sale a saludarte. Tiene todo el humor del Lego, toda la oscuridad de Batman y toda la narrativa que necesitamos los amantes de los superhéroes para poder disfrutar de muchas horas de juego hasta completarlo al 100%. Entonces, dentro de la narrativa que ya os gusta de Batman, os recomiendo jugar a Lego Batman porque, al igual que yo, os lo vais a pasar canelita. Como frase de cierre, he pensado varias frases, pero hay una en concreto que no es de un videojuego ni es de un libro, pero sí que es de un artista. Y me parece muy interesante recordaros la frase que dijo un músico famoso. Os invito a buscar quién era para descubrir más cosas de él, pero dijo: la música está ahí, yo solo tengo que ponerla en orden. Las tramas están ahí, nosotros solo tenemos que ponerlas en orden, y si no queremos escribirlas, podemos escucharlas en Se Armó la Trama, en Onda Cero, todos los miércoles. Yo soy Javier González y espero escucharos y leeros la próxima semana. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.